Hola, ¿qué tal? Buen día, amigos de Atempan, gente que nos ve en otros estados. Me encuentro en estos momentos en la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a girar un poquito. Se le llama la Plaza de las Tres Culturas porque representa tres épocas diferentes de la historia de México. En primera parte tenemos los templos, las ruinas de lo que fue la ciudad de Tlatelolco, como primer cultura. En segundo lugar tenemos lo que es la época colonial, representada por la iglesia, todo el mundo nuevo hispano. Y como tercer cultura tenemos a el mundo moderno, representado por los edificios de Tlatelolco, que es donde actualmente vive la gente. Por eso se le llama la Plaza de las Tres Culturas. Y en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes una pequeña información sobre este tema que está de moda, que es las enfermedades, los virus, para que podamos entenderlo un poco mejor, que sea un poquito más claro, que tengamos un poco más de datos históricos de cómo es que desde cuándo existen las enfermedades en México, cómo es que se propagan. Y para la gente también que le interese estos temas, pues despierte un poco más la curiosidad o ustedes mismos empiecen a investigar un poco más sobre el tema, ¿no? Es importante leer sobre los temas, investigarse sobre lo que pasa en nuestro México de cualquier tema, no nomás hablar así por una opinión, sino que hay que investigar y saber un poco. Vamos a hablar en términos muy coloquiales, muy normales, no vamos a hablar ningún término médico porque pues, son medio enredosos. Y lo que queremos aquí es que todos, la gente de Atempan, gente que nos ve, pues entienda más o menos esto de la historia de las enfermedades en México. Así que vamos a empezar. Antes que nada hay que entender primero cómo es que se llega a propagar una de estas enfermedades, no importa la que sea. Y los expertos mencionan tres factores en común, que es lo que hace que estas enfermedades se generen y se puedan propagar. El primer factor que debemos de tener en cuenta son las guerras. Hay que recordar que en el mundo antiguo, pues siempre han existido las guerras. Y estas guerras traen muertos. Y esos muertos anteriormente pues no se enterraban luego, no eran bien, no recibían el trato que deberían de tener, ¿cómo se puede decir? Para que no infectara a la demás población o el ambiente. Entonces hay que entender que el muerto se empieza a descomponerse, al estar a la intemperie, pues el aire se empieza pues, a descomponer o a contaminar, y obviamente los muertos a la intemperie empiezan a provocar ciertas enfermedades y se empieza a propagar entre la gente, que es el ejército. Como segundo factor están los intercambios comerciales. Estos intercambios comerciales, hay que recordar que antes pues no se contaba con la tecnología de lo que es un refrigerador o los conservadores o los materiales o las cámaras adecuadas para transportar la comida, los alimentos. Y sobre todo en 1492, que es cuando llega a estas tierras Cristóbal Colón, y entonces ya se empieza a dar el comercio marítimo a nivel mundial, pues es una de las formas que también puede ser que se propaguen las enfermedades por medio de los alimentos, porque muchos se echaban a perder o no tenían las mejores condiciones, y cuando se lleva a la boca, pues obviamente eso genera malestares, ¿no? Y como tercer punto, como tercer factor que para que se creen o se propaguen las enfermedades, pues son los constantes viajes. La gente que viaja, que están con constantes culturas, en diferentes climas, con diferente gente, pues es más propensa según a contraer o llevar este tipo de enfermedades. Y ya como tenemos ahora bien, en México, estos tres factores sí van a ser importantes, pero no van a ser los únicos. Y vamos a hablar un poco de la historia de las enfermedades aquí en México. Para nuestra primera información que tenemos, puede haber más antiguas obviamente, pero es una de las que más antiguas me he encontrado yo, es en el Códice de Chimalpopoca. El Códice de Chimalpopoca nos narra que en el año de 1445, la ciudad de México Tenochtitlán, hay que recordar que México Tenochtitlán estaba asentada sobre un lago, el Gran Lago de Texcoco. Ese lago se desborda, lo que provoca grandes inundaciones obviamente en la ciudad, trayendo consigo pues unas condiciones insalubres para la población. Los cronistas de la época lo narran como que la gente se aconejó. Uh-huh. O sea, quiere decir que, bueno, no sé si ese término lo hayan usado como porque se da en el año uno conejo,
o por qué, pero ya leyendo un poco más libros de medicina, pues se interpreta como grandes diarreas, ¿no? O sea, se enfermaron del estómago por estas condiciones y eso provocó el desbordamiento del lago de Texcoco, grandes diarreas en la población indígena. En los mismos códices nos vamos a encontrar que en el año, 4 años después, en el 1450, el 1456, se da una gran sequía acompañada de una helada. Esto va a generar hambruna. La hambruna va a generar obviamente que tú no tengas defensas y no obtengas la proteína, lo cual también te va a traer una gran depresión, por lo cual la gente se va a empezar a enfermar y se va a empezar a morir. En esos tiempos, del 450 al 1456, ya estaba gobernando la Triple Alianza. Hemos hablado un poco en los videos de Atempan, la origen de Atempan, de la Triple Alianza. Y lo que hace la Triple Alianza para empezar a contrarrestar un poco la hambruna, la falta de alimento, es abrir las reservas de semillas y empezarlas a distribuir al pueblo. Deja también un poco de cobrar el tributo a los pueblos sometidos para poder contrarrestar la hambruna y obviamente las enfermedades. También permite un poco ir a los pueblos, ir a refugiarse a tierras calientes, o sea, migrar a otros sitios para poder solventar el hambre y parar un poco las enfermedades. Por las heladas, las heladas y la hambruna, ¿qué tipos de enfermedades se están dando entre los grupos indígenas? Las gripes, las diarreas, sobre todo enfermedades estomacales y respiratorias, porque los muertos quedaban a la intemperie, no eran enterrados, y entonces llegaban los coyotes y se los empezaban a comer. Obviamente esto también era causa de que el ambiente estaba, pues, de algún modo, con tantos muertos. Hay que recordarlo, hay que más o menos imaginarnos cuando nos encontramos un perro muerto, un gato, una rata, pues lo empieza a oler mal, ¿no? Y entonces ahora imagínense muchos que están muriendo a causa de las gripes, a causa de la hambruna, o sea, la falta de alimento, la depresión, pues obviamente como el ambiente ha de oler, ¿no? Y entonces eso también genera que se infecten las aguas, que se infecte el ambiente y que haya un foco de infección en la ciudad. Obviamente esto se agravó porque 4 años, 2 años antes de que acabara, pues las reservas de lo que era la Triple Alianza se empezaron a escasear y eso agudizó el problema. También narran la gente de la época en estos hechos que para contrarrestar un poco el hambre, pues la gente vendía su libertad a cambio de comida. Muchas mujeres fueron vendidas, dice ahí, hasta te da la cifra, por 400 mazorcas, ¿no? O sea, se vendían las mujeres por 400 mazorcas para poder contrarrestar un poco esta hambruna. También se dice que se vendía uno como esclavo o vendían a los esclavos, la gente que tenía siervos, mancebos, por 500 mazorcas. Un poco de esta desesperación de la hambruna que azotó la Ciudad de México, o lo que se va a conocer como la Ciudad de México, junto con la helada. ¿Cómo consideraban las enfermedades los indígenas, el mundo prehispánico? ¿Lo consideraban como castigo de los dioses? O sea, todo tiene que ver en un desequilibrio porque los dioses están enojados o hay un desequilibrio en la naturaleza que los dioses mandan estas enfermedades y por lo tanto también se puede entender el por qué algunos sacrificios o también por qué se adora mucho las energías cósmicas, ¿no? Hay que intentar hacer un equilibrio con el cosmos para que estas cosas no ocurran. Es así como le interpreta este mundo indígena. Por eso es también la adoración a los astros, a la naturaleza, para que no ocurran estas cosas. Si esto ocurre, ellos lo interpretan con que hay un desequilibrio en el mundo natural, en el mundo cósmico, y por eso los dioses están enfermos. Es así como ellos lo interpretan. Pasados estos años, hay que remontarnos ya después hasta el año de 1520. En el año de 1520 hay que recordar que Hernán Cortés ya llegó a la Ciudad de México, a la Gran Tenochtitlán, y él ha desobedecido una orden de su gobernador Diego de Velázquez. Diego de Velázquez es gobernador de Cuba. Diego de Velázquez manda a otro capitán, Pánfilo de Narváez, por Hernán Cortés a Veracruz para que lo traiga de vuelta a Cuba y lo castigue.
Con Pánfilo de Narváez vienen unos esclavos negros del continente africano, y uno de estos esclavos, o si no es que varios, introducen el arma más poderosa que va a hacer posible la conquista de México. Traen una enfermedad llamada la viruela. Para poder entender cómo se hacía el tráfico de esclavos, voy a explicarlo así muy rápidamente. Desde tiempos remotos, romanos inclusive, posiblemente antes, los ejércitos, al ir conquistando África, empezaron a llevarse a esta gente de raza negra, a los jóvenes, a los hombres, y entonces hay que recordar que según los europeos, para este tipo de personas, pues no tiene un alma, son tratados como animales, una vez que los atrapan, los meten a las galeras de los barcos a trabajar, o a las cárceles, y obviamente no tienen las condiciones salubres que deberían de tener para el transporte de las personas. Por lo tanto, este tipo de personas de origen africano van a ser muy vulnerables a las enfermedades. Según los cronistas de la época nos narran que una vez que los habían capturado, los meten a galeras y ahí les empiezan a dar de comer, los empiezan a engordar, pero no les dan pues sus arrocitos, sus sopitas, no, les dan los desechos, las sobras de la comida, la comida ya pues, contaminada, y obviamente con estas condiciones insalubres donde pues se hacían del baño, ahí hacen sus necesidades, todos encerrados, la poca ventilación obviamente genera enfermedades en ellos, van a ser los más vulnerables al tener enfermedades. Estos esclavos, antes de ser vendidos, una vez que ya los han más o menos medio comido o engordado, los bañan de aceite, los untan de aceite para que así parezca que están fuertes y sanos. Y es así como que cuando llegan a los mercados, los compran, y obviamente al cambiar de dueño, el que lo compra pues no lo va a meter a un hotel 5 estrellas, simplemente lo va a meter otra vez a una cárcel donde tiene más esclavos, o unos cuartos donde hay más esclavos, donde las condiciones son iguales o peores. Este tipo de gente es la que contrae enfermedades, y entonces este tipo de gente, los esclavos desde África, son los que son los que acompañan a Pánfilo de Narváez. Y este esclavo negro trae la viruela. La viruela va a ser una enfermedad completamente desconocida para el mundo indígena, para el mundo prehispánico, y según las fuentes de la época, dice que va a diezmar prácticamente a la mitad de los grupos indígenas. Los censos de la época no son muy exactos, te pueden hablar de entre 15 o 20 millones de personas en grupos indígenas, y si estamos hablando que eliminó a la mitad o casi la mitad, quiere decir que se llevó entre 10, 7 u 8 millones de personas la viruela. La viruela es una enfermedad con la cual no se tiene anticuerpos en la Ciudad de México, y es por eso que va a ser mortal. Ahora, hay que tener en cuenta otros 3 factores aquí en la Ciudad de México, aparte de los que ya mencionamos, que es la guerra, el comercio y los viajes. Otros 3 factores que van a agudizar las enfermedades en el mundo prehispánico. Otros 3 factores que van a hacer posible que las enfermedades surjan y se expandan. ¿Cuál es el primero? El primer factor es la guerra. La guerra, después de la conquista de México Tenochtitlán, aquí en Tlatelolco es donde el 13 de agosto cae México, siendo gobernante Cuauhtémoc. La guerra después de 1521, los españoles no paran ahí, siguen expandiéndose a través de lo que es el territorio mexicano, y obviamente esa guerra no deja que se cultiven las cosechas o las tierras que ya están cultivadas. Esos productos van a ser utilizados para la misión de la conquista. Por lo tanto, la guerra va a traer hambruna, otra hambruna que no va a ser por las heladas ni las sequías, sino por la constante guerra y los grupos indígenas que se van desplazando por no quieren ser conquistados, y entonces eso va a generar también hambre, y por lo tanto eso va a traer bajas defensas, otra vez depresiones, y la gente también se va a enfermar por eso. O sea, la viruela va a estar con todo. Otro segundo factor es una gran depresión, se podría decir, filosófica, de fe. Hay que entender que estos grupos indígenas creían en dioses que los europeos no logran entender.
que los europeos simplemente para ellos son demonios y los dioses caídos por el poder de la cruz va a ser otro factor de que la gente ya no va a tener ganas de vivir. Hay que entender esto, por ejemplo, haciendo así como guardando las proporciones de las distancias de los tiempos. Nosotros ahora, o muchos de nosotros somos de fe católica, ¿no? O religiosos. Lo podríamos entender con que llegara un grupo, no sé, extraterrestre, solamente se podría entender así, y que destruyera todo lo que nosotros conocemos como religión. Y entonces la gente que es muy devota, la gente muy creyente, al ver derrumbados sus templos, sus cruces, sus santos, entraría en una crisis existencial. Por lo tanto, también eso va a crear ciertas enfermedades. Y eso es lo que pasó con estos grupos indígenas, que sus dioses han caído por el poder de la cruz cristiana. Y un tercer factor es la pérdida de la libertad. Muchos de los sobrevivientes fueron vendidos, esclavizados para trabajar en las minas, en el campo o en las construcciones, como esta iglesia, de las nuevas ciudades. Y esos tres factores van a agudizar las enfermedades y van a hacer que se expandan estas enfermedades, sobre todo en los grupos indígenas. Para 1531, otra vez de un barco de España, otra vez en estos esclavos negros procedentes de África, va a venir otra enfermedad semejante a la viruela y va a ser el sarampión. El sarampión es una enfermedad que va a llegar en 1531 y como dice el historiador Miguel Villalpando, no es casualidad que la Virgen María haya aparecido en ese año. El sarampión es otra enfermedad que se va a llevar otra vez prácticamente a la mitad de lo que ya había llevado a la mitad, o sea, otros entre 3 y 4 millones de personas. Y eso agudizado con la hambruna provocada por esos tres factores de la guerra, la falta de fe y bueno, más bien que tus dioses ya no tienes en qué creer y que hayas perdido tu libertad, va a agudizar la enfermedad del sarampión y eso también va a causar muertes en lo que es el grupo indígena aquí en México. Ahora hay que entender una cosa. Por falta de indígenas que ya no tienen ganas de vivir, que los han estado explotando o que simplemente se van muriendo por las diferentes enfermedades que van trayendo los europeos, es por eso que se empieza a traer más a los esclavos negros. Porque aparte de que aguantan ya este tipo de enfermedades, se dice que aguantaban más las jornadas largas de trabajo. La razón por la cual el tráfico de esclavos llega mucho a estas tierras de México es porque los indígenas están huyendo de los españoles. Los que han quedado en poder los españoles se están muriendo por esos tres factores y entonces no hay quien trabaje las tierras, no hay quien trabaje en las construcciones y se trae por eso al esclavo negro. Y con el esclavo negro no solamente llegan la viruela y el sarampión, van a traer las enfermedades sexuales, van a llegar ¿cómo se llama? El tétanos, va a llegar algo que le llaman la tifus, que ahorita vamos a hablar de eso, y van a llegar diferentes enfermedades, por lo que ya habíamos hablado desde un principio, ¿no? Los viajes, las guerras, el intercambio comercial, es lo que va a empezar a difundir y que los grupos indígenas no tienen anticuerpos para este tipo de enfermedades. Ese también va a ser un factor. Para 1545 va a haber un nuevo brote de viruela, de sarampión, y esta vez acompañado de algo que le llaman tifo. Hay diferentes tipos de tifo, así que vamos a hablar más o menos cómo lo describen los cronistas del momento a la tifo. Lo describen como pujamiento de sangre, o sea, diarreas acompañadas de sangre, altas calenturas y explosiones de sangre por la nariz. El tifo, así básicamente, son granos que explotan y que se hacen costra, y esa costra precisamente es la enfermedad. Esas costras es lo que va a empezar a generar la enfermedad y en 4 o 5 días prácticamente vas a morir. Ahora bien, vamos a hablar un poco de cómo era de la dieta de los indígenas, ¿no? Las fuentes, los cronistas de la época nos señalan que
la comida básica del indígena era el maíz, o sea, tortilla o derivados del maíz, todo lo que se puede hacer con maíz, chile y pulque. Y como podemos ver, pues no ha cambiado mucho en nuestra región de Atempan, ¿no? En muchas comunidades de Atempan, pues sigue siendo la dieta básica, ¿no? Maíz, chile, alguna semilla y pulque, ¿no? Aguardiente. Para 1576, muchos de estos problemas, de que la falta de la buena alimentación, pues obviamente siguió mermando a la población indígena y entonces las enfermedades les pegaban muy fuertes. Hay un dato curioso, por ejemplo, que en 1576 ya un poco ya instalado un poco ya la religión católica aquí en México, los cronistas de la época nos vuelven a señalar, nos dan un poco de la idea de lo que se vivía y nos dicen, los enfermos de tifus eran confesados por los frailes y entonces a los vulnerables ya casi de muerte les daban permiso de comer carne. Esto nos está hablando obviamente de la poca alimentación o de la alimentación tan pobre que tenían los grupos indígenas y el por qué se están enfermando. Ya para que en tu lecho de muerte te den permiso de comer carne, te está hablando de las condiciones en que viven estos grupos indígenas y el porqué de las enfermedades o las transmisiones en las cuales se están enfermando. Ahorita vamos a abundar un poco sobre un cuestionario más adelante que se hace en 1596. Para 1594-1596, ya para acabar el siglo XVI, se da una combinación de enfermedades en lo que es el territorio de México, se empieza a expandir. En primer lugar, viruela en los grupos indígenas y en los grupos novohispanos se da diarreas, hepatitis, la tifo, una combinación muy espantosa en la Ciudad de México, a la cual se le dio el término de la bola. Este término de la bola se está refiriendo en la de los cronistas de la época, le llaman la bola a este conjunto de enfermedades que está azotando la Ciudad de México, una combinación de enfermedades desde la viruela hasta la tifo. Y entonces eso también se va a empezar a mermar a la población. Para esta época ya está gobernando en España Felipe II y Felipe II manda a hacer un cuestionario de las enfermedades que había antes y las enfermedades que hay ahora, los tratamientos que había antes y los que hay ahora. Y entonces eso es lo que vamos a ver, se los voy a leer un poco, el por qué según los informantes dicen que están las enfermedades y las posibles causas y también los posibles remedios que le ponían. Vamos a ver. Una de las causas por las cuales existen las enfermedades, dicen los informantes en este cuestionario que manda a hacer Felipe II, es el aire. El aire obviamente por los animales muertos o la gente que va muriendo, que no es enterrada, pues el aire está contaminado. La comida, no especifican qué tipo de comida, pero me imagino que pues, obviamente son las condiciones en que se prepara la comida. La bebida, la quietud, o sea, el no estar haciendo nada, el estar así de flojonazo, que es otra causa de estar enfermo, o por los cuales se generan estas enfermedades. Y los que se arrojan a la pasión, ¿no? O sea, los que de plano dan vuelo a la hilacha en la pasión carnal, que son una de las causas de las enfermedades. Eso en cuestión de los novohispanos. Ahora, en cuestión de las causas de los indios es el abuso del aguardiente, el poco alimento basado en el maíz, el chile y el pulque, que es lo que ya les he estado hablando, ¿no? Decían que uno de los factores es la poca vestimenta, ¿no? O sea, hay que recordar que antes nada más se usaba el calzol de manta, posiblemente alguna capa o una camisa de manta y eso era todo. Para allá abajo todos desnudos. Que los grupos indígenas dormían en condiciones deplorables y por ejemplo se dormían en los suelos húmedos, ¿no? Tomaban baños de agua fría, lo cual también decían que por eso estaban las enfermedades. Y obviamente la actitud de los indios ante las enfermedades, ¿no? Que cuando la población o su población empieza a mermar y se empiezan a enfermar, ellos se deprimen y entonces se asustan, ellos tienen muchos sustos y que gracias a ese susto llaman a la muerte, ¿no? Que por ese susto llaman a la muerte y por eso hay las enfermedades. Esto es en los indios no convertidos. Ahora, en los indios ya convertidos, ya bautizados al cristianismo, es
que no se veía como males, como mal o una tragedia si tú te enfermabas, más bien se veía como un bien o como una gracia de Dios, que se les permitía, gracias a esta enfermedad, conocer la verdadera fe, y si morían por esta causa, era una oportunidad para salvar su alma. Eso en cuestión de los indios. Ajá, de los indios convertidos, y una causa de los peninsulares por el cual es estos castigos, pues es un castigo de Dios por la ambición peninsular de sacar las mayores riquezas de tierras que no son suyas. Ahora, ¿cuáles son las soluciones que ellos proponen? Obviamente los hospitales. Estos hospitales son creados muchas veces por gente que tiene dinero, como obras pías. Una obra pía es alguien que da, por ejemplo, dinero a la iglesia o hace hospitales, o sea, para los enfermos, con tal de salvar su alma. Esas son las soluciones. Hay boticas, empiezan a hacer las boticas y traer medicinas. Hay que recordar que para estos años la medicina no es, la ciencia médica no es muy avanzada, y entonces se siguen tratando pues con cosas de la naturaleza, la herbolaria. Eh, lo que siempre quisieron cambiar fue la dieta de los indígenas, o sea que aparte de que comieran maíz, chile y pulque, pues pues tratar de modificarla. Quisieron eliminar el pulque porque sabían que la embriaguez era causa de enfermedad, pero no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Porque el pulque también representa un negocio, y entonces los ingresos en dinero, en plata, que le representa la corona, la venta de pulque, no solamente nacional, sino importarla, pues le representa muchos negocios, mucho dinero. Entonces también por eso se decía que había que quitarlo, pero pues realmente no se hacía. Eh, ya prohibían las aglomeraciones, prohibían la entrada a los templos. Eh, es muy curioso porque los ausentes, ya sea por enfermedad o que se hayan muerto en las iglesias, la gente que no podía asistir, pues era sustituida por escapularios o por rosarios, ¿no? O sea, como que ahí estuvieron como presencia. Y obviamente no bañarse en baños públicos. Hay que recordar que antes no había baño así en casa, ajá, o todos tenían la oportunidad de un baño, entonces había baños públicos donde aparte de ir a hacer tus necesidades, pues también te bañabas. Entonces también se les prohibía la entrada a estas personas, o no tener muchas personas, aglomeración de personas. Ya para acabar con el video, porque si no se va a hacer muy largo, y hablar de la historia de la medicina en México nos da para hablar meses. Son temas apasionantes. Hay que, eso sí, cuando agarremos un libro de medicina, hay que tener nuestro diccionario a la mano, porque usan términos que pues, muchas veces no te hacen comprender. Ya que lo comprende ya es más fácil. Les voy a dar las fechas y ¿cómo se puede decir? Las diferentes enfermedades que existieron en las diferentes épocas. Por si alguien tiene curiosidad o quiere investigar más sobre el tema, hay que hacerlo. Es muy rica la historia de México, sobre todo la historia de la medicina y las enfermedades. Se los voy a leer. Para 1736, vamos a saltarnos ya bien, muy drástico, hay algo que se le llama tifus o tabardillo, que esa sí es exclusiva de los mexicanos, se da en las bodegas de Tacuba. Ahí llegan los borregos donde se deslanan, y entonces por las condiciones deplorables, pues la gente se enferma de tabardillo, de tifus, otro tipo de tifus. Y esta es generada por las ratas, que las ratas a su vez tienen pulgas, y las pulgas a su vez pican a los seres humanos. Entonces, y efectivamente así es como muchas enfermedades también se van propagando. La rata tiene pulgas, la pulga se va al hombre, y el humano pues, se enferma y lo propaga. Esa es en 1736. En 1833, un barco procedente ingleses, los ingleses eran los dueños de los mares, de los comercios, y en el puerto de Tampico, igual entró algo que le llamaban, ¿cómo se llama? La fiebre amarilla. Eso es en 1833. Para 1850 se da la primera vez la gran epidemia de cólera. Uh-huh. Esta llega de Estados Unidos, unos viajeros que venían de Estados Unidos, entran a México y parece que traen ahí la cólera. Y eso se da en 1850. Para 1883 vuelve, ya les dije, la fiebre amarilla.
En 1933, otra vez desde Estados Unidos, en 1903 se da la famosa peste negra. Ajá. La peste negra no se llama negra porque sea del continente africano, sino porque deja manchas negras y por eso le llaman la peste negra. Ajá. Eh, una de las más conocidas ya en el siglo XX, en tiempos de la Revolución, es en 1918, la influencia española. Ajá. En plena revolución, se va pasando un niño. En plena revolución se da una enfermedad. Ajá. Y pues esas son las que ya después nos vamos a saltar hasta la influencia en el 2010, 2011, si no mal recuerdo, y ahora el coronavirus, ¿no? Y por ejemplo, como reflexión ya para terminar este video, se podría decir de que pues parece que no hemos aprendido de la historia, de la maestra vida que es la historia. Ajá. Porque la historia nos puede dar muchos datos de las enfermedades, ¿no? Muchos datos que nosotros podemos aprender de ella, pero parece que no hemos querido aprender de la maestra vida que es la historia. Ujú. De cómo cuidarnos cómo se propaga y sobre todo pues cómo es que existen estas enfermedades. Todos o hay grupos que sí lo saben y se aprovechan de eso para sacar algún provecho, ¿no? Algún beneficio, ¿no? La verdad no lo sé, ¿no? Entonces, pues yo nomás quise compartir con ustedes este video, amigos de Atempan. Pronto seguiremos con la historia de Atempan, vamos a seguir, nos quedamos en la conquista. Y pronto también voy a estar por allá. Y ojalá les sirva esta información, este video, para algunos curiosos seguir investigando. Es muy bonita la historia de la medicina en México, las enfermedades. Y pues yo con esto me despido. Hay muchos datos que yo traía, pero por el tiempo ya no quiero que el video también sea muy largo porque si no es tedioso. Ya no los pude dar, entonces yo me despido y nos vemos pronto.